morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que es Jehová, que es Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. Mi esperanza es mi Dios, es mi castillo, en Jehová confiaré. Él me libra de peste destruidora, mi Jehová, mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. Su plumaje me cubre y me asegura, alarga de su verdad. Ni de día ni de noche me abandona, mi Jehová, mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Mi Señor es Jesús mi Jehová. Caerán mil a mi lado y a mi diestra, los 10,000, y por mí los seres angelicales mandará mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. Mi esperanza es mi Dios, es mi castillo, en Jehová. Él me libra de peste destruidora, mi Jehová, mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Es Jesús mi Señor es Jesús mi Jehová. Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les invito a que se sirvan a estar de pie. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, tomando su Biblia en sus manos. ¿Todos traen su Biblia? Y de este lado todos traen su Biblia. Aunque aquí se ponen las citas, de todos modos nuestro deber es traer ¿qué? Nuestra Biblia. Ese es nuestro deber, traer nuestra Biblia con la ayuda de Dios. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor, epístola a los Hebreos capítulo 13, y vamos a dar lectura al versículo 7, Hebreos 13:7, con la ayuda del Señor. Vamos a leer la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Hebreos 13:7, si ya lo tienen, amados hermanos, vamos a leer la escritura unidos. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hebreos 13:7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios,
la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Una vez más leemos y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora, Señor, todavía de la mañana, nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tenemos la bendición y la dicha, Señor, de estar en tu casa. Muchas gracias, Señor, por esta bendición que tú nos das. Vamos ahora a meditar en tu palabra gloriosa. Vamos ahora, Señor, a meditar en tu palabra bendita. Te ruego, Señor amado, que tú hables a nuestras vidas, que tú hables, Señor amado, a nuestros corazones y que seamos edificados con tu palabra, sabiendo, Señor amado, que tú haces mucho más, sabiendo, Señor, que tú eres con nosotros y que tus bendiciones en nuestra vida te doy gracias. Por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Aleluya. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 879. Gracias al Señor. Y tenemos nosotros un tema general. Todos unidos lo decimos. El tema general dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos: la doctrina de los apóstoles. Y tenemos nosotros un tema del mes que vamos nosotros a estar considerando, si Dios nos presta vida, este mes de junio con la ayuda del Señor. Y entonces el tema del mes también lo decimos unidos y dice: deberes eclesiásticos de la iglesia. Una vez más dice: deberes eclesiásticos de la iglesia. Y el título de nuestra lección dice: acordarse de sus pastores. Una vez más, ¿cómo dice? Acordarse de sus pastores. Y, amados hermanos, pues esto es un deber y ya lo estamos nosotros leyendo aquí en la Escritura y es para la iglesia. Entonces, ¿cuál es ese deber? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Acordarse de quién? De sus pastores. Así, no en el hecho para invocarlos o otra motivación, no, sino para imitarlos en el ejemplo, en la fe. Así, no con otra motivación. Me acuerdo de mi pastor, dice, y me pongo a platicar con él. Y no, eso no es así, no. Aquí el propósito es de acordarse para imitarlo en su conducta, así. Entonces, amados hermanos, tenemos esto: acordarse de sus pastores. Y ahora tenemos el texto áureo, dice así, lo leemos: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera Timoteo 5:17. Una vez más, y dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera Timoteo 5:17. Muy bien, entonces tenemos nosotros, amados hermanos, ya
de entrada el consejo de la palabra del Señor, y hablando de los líderes de la iglesia, de los pastores, entonces ya nos dice los ancianos que gobiernan bien. Y la verdad, amados hermanos, que el trabajo pastoral, ¿qué dicen ustedes? ¿Es fácil? ¿Es sencillo? Porque algunos dicen, ay, yo quiero ser pastor. ¿Por qué? Dice, porque le celebran su cumpleaños, porque no hacen nada. Y aquí la Escritura ya dice, ya está diciendo la palabra, mayormente los que ¿qué? Los que trabajan. Hermano, el pastorado es un trabajo arduo. El pastorado es un trabajo bastante delicado. El pastorado es un trabajo de lágrimas. Uno llora, uno y Dios, uno y Dios. Y uno tiene que seguir trabajando. Es un trabajo de lágrimas. Pero uno lo tiene que hacer como lloriqueando. No, es mi lloro es para el Señor. Son delante de Él. Pero uno va a servir ¿cómo? Con alegría. Uno va a servir con gozo. Y entonces ya dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ya nada más hablando sin meterse en tanto trabajo que tiene el pastor, nada más predicar y enseñar es un trabajo delicado, es un trabajo arduo, hermano. Entonces, vamos a ver esto. La verdad práctica dice así, que la iglesia, lea conmigo, que la iglesia mantenga siempre en su memoria la labor de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios e imite su fidelidad a Dios. Así, el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como que, como yo de Cristo. Desde ahí, amados hermanos, ya tenemos una carga bastante pesada, desde ahí ya tenemos una responsabilidad muy, muy grande, porque de todos modos sabemos que nos ven. Hagamos bien o hagamos mal, nos ven, nos están viendo. Y Dios nos ha encargado una iglesia a la cual guiar. Pero ahora, aquí el consejo va para ustedes, para la iglesia, que la iglesia mantenga siempre en su memoria la labor de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios e imite su fidelidad a Dios. Si habláramos de algo que es trivial, pero que la verdad para mí no es trivial, es la labor de una madrecita que tiene que cocinar diario y que tiene un esposo especial y unos hijos medio sangrones y que no comen ¿qué? Cualquier cosa y se encuentran diario con el dilema, ¿y qué les voy a hacer qué? Hoy. ¿Y qué les hago hoy? Y ya pasó ese día y mañana es ¿qué? El mismo conflicto. Y uno, amados hermanos, como pastor tiene que buscar a los pies del Señor, porque yo no sé lo que necesita la iglesia, pero el que sabe lo que necesita la iglesia, ¿quién es? Es Dios. Hermanos, no es fácil. Si no es de Dios, no hay inspiración. Es como si no supiera nada, no tengo nada que decir. Es una tarea ardua. Entonces, tenemos nosotros nuestra introducción que dice, durante este mes se abordará el tema
deberes eclesiásticos de la iglesia. Por deberes entendemos las obligaciones que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Es verdad que la iglesia tiene muchos privilegios en Cristo el Señor. Esa es una realidad, esa es una verdad. La iglesia tiene muchos privilegios, pero también la iglesia debe estar consciente que tiene deberes también. La iglesia debe estar consciente que también tiene deberes y responsabilidades. Entonces, por deber entendemos las obligaciones que tenemos como parte del cuerpo de Cristo. Se dice que son eclesiásticos porque tienen que ver con la iglesia, en especial con los que sirven al Señor y tienen un grado eclesiástico en ella. Por mencionar algunos, podríamos citar a ministros, diaconisas, obreros, egresados, estudiantes de élite, obreros laicos y ancianos de iglesia. Aunque esto no nos hace, amados hermanos, cuando nosotros vemos esto de los grados eclesiásticos, es cuestión de orden. Es cuestión de orden, porque la Biblia nos enseña, hágase todo ¿qué? Pero decentemente y con orden, no que el que tiene un grado eclesiástico o una responsabilidad mayor valga más. No valemos más, porque tanto nosotros que servimos a Dios en el ministerio, como ustedes los nacidos de nuevo, ambos fuimos lavados con la preciosa sangre de Cristo. Yo no valgo más que ustedes, ni ustedes valen más que yo. Ante el Señor valemos exactamente ¿qué? Lo mismo. Entonces, en ese entendimiento tenemos nosotros que pastorear para no perder la dirección del trabajo que el Señor nos ha encomendado. Mire, una vez que nosotros perdemos el entendimiento bíblico de que valemos lo mismo, una vez que lo perdemos, entonces comenzamos a pastorear no bíblicamente, sino humanamente. Y eso es un problema. Y entonces, amados hermanos, aquí nos está diciendo, comenzaremos con el primer deber que esta lección nos presenta, y es acordarse de ¿qué? De sus pastores, así. 1, los que hablaron la palabra de Dios. Y tenemos aquí, amados hermanos, que dice eso precisamente el texto: acordaos de vuestros pastores. Esto significa que deberían traer a la memoria o hacer memoria de todo aquello que saben de esas personas que fungieron como sus pastores. Puede ser que estén vivos o tal vez hayan fallecido, pero se les recomienda recordarlos por la labor que realizaron en la iglesia del Señor. Para pastores, para esta palabra pastores, el apóstol utilizó el vocablo griego ejoumenón, que significa guías o dirigentes, así, guías o dirigentes. Entonces, amados hermanos, tenemos aquí lo que dice la Escritura: acordaos. Vuelvo a reiterar, esa palabra de acordaos es para imitarlos. ¿En qué? En su fe, en su conducta, en su fidelidad. No es otra la razón, no es otra la motivación. Ustedes aquí tuvieron a nuestro hermano Enciso, ya está con el Señor. Y las cosas buenas, amados hermanos, uno las tiene presente. Después llegó nuestro hermano Arístides, y él vive y está sirviendo al Señor en otro lugar. Y entonces uno tiene presente que toda esa labor, y ustedes se han de acordar también de las lágrimas de él, porque vuelvo a reiterar, trabajo, lágrimas y todo lo que un pastor, amados hermanos, tiene que enfrentar y vivir. Entonces ya nos dice: acordaos de vuestros pastores. Y aquí, amados hermanos, aquí esta palabra, ya lo vimos, la palabra pastores es un guía o un dirigente. Es decir, los que os dirigieron o vuestros guías
vuestros guías espirituales. Ya nos está dando aquí, amados hermanos, algo muy importante. Nos detenemos porque dice, acordaos de vuestros pastores, y entonces uno dice, si ya nos está presentando la palabra pastor, ¿cuál es la función del pastor? ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor tiene que guiar y tiene que dirigir. Cuando nosotros vamos a las mismas escrituras, amados hermanos, y el profeta Jeremías, por el Espíritu Santo, hablaba de ellos, de los pastores, porque había pastores que muy malos, y eso es penoso, y eso es vergonzoso. Por eso el Espíritu Santo, a través de los labios del profeta Jeremías, ahí Jeremías 3:15 decía, y os daré pastores según mi corazón. ¿Se da cuenta? Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Entonces ya es una responsabilidad y que la iglesia tiene presente esa labor, amados hermanos, esa labor de guiar, hermanos, pero no podemos guiar por medio de otra cosa, sino por medio de ¿qué? De la palabra. Es la palabra. Eso es lo que hace un pastor guía. No es mi filosofía, no es mi conocimiento, ni siquiera lo que yo creo. Yo también tengo sentimientos y también tengo emociones, pero yo no me voy a regir por ello, sino me voy a regir por la palabra. Es por la palabra del Señor. Porque voy a guiar y tengo que guiar por medio de la palabra. Y esto es glorioso porque el Señor ya está diciendo, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia. Y ese conocimiento está en Cristo el Señor, quien es la luz del mundo. Es Cristo nuestro Salvador. Nos apacienten de ciencia. Ese es el alimento. ¿Qué cosa? Cristo. Ese es el alimento. ¿Qué cosa? El Evangelio. Ese es el alimento, amados hermanos, para las ovejas. Ciencia y de inteligencia. Y esa palabra apacentar quiere decir cuidar. Apacentar un rebaño, alimentar, y no es de otra cosa. Vuelvo a reiterar, no es de otra cosa. Ya cuando dice acordaos de vuestros pastores, ¿qué es un pastor? Uno que guía. ¿Qué es un pastor? Uno que cuida, uno que apacienta un rebaño, uno que alimenta, no con fábulas, no con historias, es con el Evangelio, es con la palabra. La que sacia la vida de cada creyente. Entonces decía, amados hermanos, cuando nosotros tenemos el entendimiento de lo que somos y del lugar que Dios nos dio, no porque valgamos más, sino por el orden que Dios tiene en su iglesia, entonces uno inmediatamente recuerda la palabra en Primera de San Pedro 5, que usted ha leído muchas veces y que dice la escritura de la siguiente manera. Primera de San Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo, ¿qué cosa? Cuidado de ella. Y luego nos dice, ¿cómo nos dice? No por fuerza. Ahora, fíjese, no por fuerza. El apóstol Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Será que yo como pastor no tengo sentimiento? ¿Será que como pastor yo no me ofendo y no me siento triste? Pero yo tengo una responsabilidad y un deber delante del Señor. Cuando Él nos está diciendo, tienes que apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, pero no lo vas a hacer ¿por qué? No lo vas a hacer por otra motivación. No lo vas a hacer por fuerza.
Y ya nos está diciendo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo ¿qué? De un ánimo pronto. De un ánimo pronto. Por eso, vamos viendo esto, amados hermanos, las responsabilidades de un pastor y la razón por la cual dice acordaos de ellos. Porque el pastor siempre supo su posición, que valía igual que las ovejas, que también es una oveja que tiene que ser pastoreada y que no tiene que errar en su dirección. Por eso es que nos dice, fíjese, no como teniendo señorío. ¿Por qué? Porque yo no soy señor de ustedes ni yo morí por la iglesia. El Señor y Salvador de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Es Cristo el Señor? Somos humanos y podemos nosotros estancarnos en una impotencia. Cuando vemos que las ovejas no responden y entonces en lugar de ser un pastor, esto puede llevarme a mí a convertirme en un dictador. Por eso es que dice no teniendo señorío. ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? No son tuyas, tú no moriste por ellas, yo te puse nada más como pastor, que tienes que cuidar, que tienes que guiar, que tienes que alimentar. Pero el dueño, el Señor de la iglesia es Cristo. Es Cristo, hermano. Él es el dueño de la iglesia. Y entonces ya nos dice a nosotros, no como teniendo señorío, porque estamos viendo esas características del pastor. No como teniendo señorío, tú no eres el dueño. Es lo que está poniendo en nuestra mente. No como teniendo señorío sobre las heredades ¿de quién? Del Señor. Y algún hermano entonces llega con el pastor y dice, hermano, tengo un familiar enfermo y me da permiso de ir a visitarlo. Y dice el pastor, no. ¿Eso es correcto? No, eso es tomar señorío. Yo no soy dueño de la iglesia. A la iglesia se le guía. Y se le guía con la palabra. Que la iglesia debe tener disciplina, sí. Sí debe tener disciplina. Y por eso en la figura de los pastores literales nosotros vemos cuando alguna ovejita no obedecía y ellos llevaban su cayado y entonces se salía del redil del rebaño, ¿qué hacían? Con ese cayado lo jalaba y la metía al redil y se iba otra vez, la jalaba y la metía al redil. Pero si esa ovejita no hacía caso, la cargaba en sus brazos, le quebraba la patita y entonces ya no podía caminar, pero el pastor la iba a llevar en sus brazos. La iglesia necesita disciplina. Cuando ésta se quiere desviar, pero eso no me hace a mí creerme que yo soy dueño de ¿qué? De la iglesia. No, el dueño de la iglesia es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Y por eso el ejemplo máximo que es Cristo, el pastor de los pastores, dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Y me siguen, no hay problema. Ahí van las ovejas, escuchan esta voz, la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, se da cuenta del trabajo y la responsabilidad. Si nosotros como pastores llegamos a desubicarnos y entonces yo creo que yo soy el dueño y hermano, yo quiero se acerca Iván, hermano, yo quiero casarme con la señorita tal. No, tú te vas a casar con la señorita X. ¿Qué es eso? Eso es tomar señorío. Eso es tomar señorío. Eso no es así.
Eso no es así. Por eso es que está diciendo, no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplo de la grey, de echados de la grey. Ahora, ¿eso implica que la iglesia va a ser desordenada? No, porque la iglesia es como un ejército. ¿En qué? Así. La iglesia es como un ejército en orden. Y para eso tenemos la palabra. Para eso tenemos la palabra, amados hermanos. Así. Y a veces uno dice, yo no quisiera que ustedes se fueran, o cuando ustedes han pedido permiso, hermano, es que, bueno, y a veces lloro por dentro, pero yo no soy el dueño. Yo no soy el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor. Pero sí mi deber es pastorear, es cuidar, es juntar, ver que vayan marchando, hacerles ver dónde están mal, amonestar con la palabra, disciplinar también, pero nunca cruzando la línea de manifestar señorío sobre ¿quién? Sobre la iglesia. Sobre la iglesia. Por eso se les da, amados hermanos, que la iglesia ejerza su integridad delante del Señor. Y no le digo a alguno, a ver, usted no puede tomar Santa Cena porque estos 15 días usted trae cara como de pecador. Uno presenta la palabra y es la integridad suya, ¿con quién? Con Dios. Uno presenta la palabra y es su integridad de usted con Dios. Y la verdad, ¿quién conoce todo de nosotros? Y podemos nosotros, ¿será que engañar a Dios y decir, a lo mejor tiene tanto trabajo que se le escapa? ¿Se le escapa algo? No. Entonces, amados hermanos, la responsabilidad pastoral, porque dice, acordaos de vuestros pastores, es uno que guía, es uno que alimenta, que apacienta, y ya vemos aquí lo que nos está diciendo la Escritura. Un pastor, amados hermanos, es parte de los edificadores, como lo dice la epístola a los Efesios, en Efesios 4:11, que nos está diciendo la palabra, 4:11 y 12 dice, y él mismo dio unos ciertamente que apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Pregúntele a un albañil si es fácil edificar. Y uno dice, él ya es maestro, ya tiene técnica, ya se lo sabe. ¿Y por eso no se cansa? ¿Y por eso no corre peligro? Y entonces somos parte, porque hay más ministerio que Dios ha levantado para edificación del cuerpo de Cristo. Así, amados hermanos. Entonces, por eso es que leemos nosotros aquí, donde estamos viendo, amados hermanos, y que dice la Escritura, acordaos de vuestros pastores, ya nos está diciendo eso, acordaos de vuestros pastores. Y entonces tenemos nuestro comentario donde nos quedamos, que son guías o dirigentes, ya que esa es una de las funciones del pastor, ser el guía espiritual de la iglesia y quien dirige a los creyentes en el camino de Dios. San Pablo resumió su labor en esta frase. ¿Cómo dice? Que os hablaron la palabra de Dios. Y ese es otro asunto importante, hermano. Yo no puedo leerlo nada más así, que os hablaron la palabra de Dios. No, yo tengo que examinar y analizar qué es esto. Aquí no me está diciendo
que os hablaron otra cosa. Yo puedo hablar otra cosa, yo puedo enseñar otra cosa, y aquí está diciendo, no, que os hablaron ¿qué? La palabra de Dios, no es otra cosa. Por eso cuando le hace el requerimiento, amados hermanos, a Timoteo, 2 Timoteo 4, acerca de la predicación de la palabra, y que dice lo siguiente, 2 Timoteo, capítulo 4, y dice la Escritura así: requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuál es el requerimiento? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Fíjense, amados hermanos, ya estamos viendo esto aquí que nos está hablando del pastor. Acordaos de vuestros pastores, y luego dice que os hablaron la palabra de Dios. Oiga, yo puedo contar la historia, pero eso no es la palabra de Dios. Yo puedo entretenerlos, pero ese no es mi trabajo. El requerimiento que se le hizo a Timoteo es el requerimiento que se le hace a todo predicador de la palabra y a nosotros como pastores. Y le habla y le dice así puntualmente, que predique, ¿qué cosa? La palabra. Es el Evangelio. Es Cristo el Señor. Que prediquen la palabra, y todo el trabajo que tiene que hacer el siervo de Dios, que instes a tiempo. Habla, convence, pero ya falló, ya no quiere nada. Que instes a tiempo y ¿qué? Y fuera de tiempo. Háblale. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Hermano, y todo esto tiene que ver con la palabra redarguye. No es porque uno vaya a convencer, porque la función del Espíritu Santo es redarguir al mundo de pecado, y la palabra de Dios tiene la potencia del Espíritu Santo de Dios. Otra vez tiene que ver con la palabra. Dale la palabra, redarguye, preséntale la palabra. Es la que va a obrar por medio de su Espíritu. Redarguye. A más de ello está diciendo, ¿qué más? Reprende. Ahora, ¿eso es fácil? No es fácil, porque no todas las ovejas son dóciles ni entendidas de la voluntad de Dios. Y hay mucho que decir de esto, pero lo tenemos que hacer. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, y especifica con toda paciencia, y hazlo una vez. Y uno sabe que muchas veces no nos hacen caso. Por eso es con toda paciencia, hazlo otra vez. Por eso es que uno va a los pies de Cristo. Y uno llora en silencio nada más con nuestro Señor. Y cuando vemos que la oveja se va, y por más que uno le presenta la palabra y le habla la palabra y no quiere, está en su posición y no quiere salir de ahí. Y el Señor nos dice, con toda paciencia. Y no quiere, nada más no.
Ahora, apelo a nuestra humanidad. Eso es frustrante. Eso es doloroso. Pero cuando vamos a la palabra y vemos la ayuda de Dios y el consejo de Dios que nos dice, paciencia. Señor, y me la voy a pasar toda la vida instándolo. Y Él me vuelve a responder que paciencia y doctrina. Y otra vez, la doctrina es la enseñanza en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Todo tiene que ver con ¿qué? Con la palabra, que prediques la palabra, todo es la palabra. Vas a redarguir con la palabra, vas a convencer con la palabra, vas a exhortar con la palabra, vas a reprender con la palabra. Es que la palabra de Dios es suficiente. Es suficiente. Entonces, amados hermanos, ya está diciendo aquí esta parte, porque estamos viendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Qué responsabilidad. Cuando inicia el apóstol Pablo su ministerio, y nosotros vemos, amados hermanos, desde sus inicios, que él estaba centrado en su llamado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo no tenía palabra humana, experiencias para entretener a la iglesia? Tenía de sobra. Pero él no había sido llamado para eso. Él había sido llamado para, así lo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Presentar el evangelio es presentar a Cristo. Entonces, cuando dice que hablaron la palabra de Dios y que está diciendo aquí que prediquen la palabra, es equivalente a la sana doctrina, a la verdad gloriosa del evangelio. Porque el apóstol Pablo sabía, y él le decía a Timoteo, mira Timoteo, mira, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. Es decir, no me gusta la doctrina, no me gusta la sana enseñanza, me gustan ¿qué cosa? Las fábulas. El misticismo, las experiencias. Los pastores no somos llamados a eso. Somos llamados a presentar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso cuando uno ve esto, amados hermanos, en la escritura y dice, acordaos, sí, pero ¿de quién? ¿Cuáles son sus características? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Por supuesto, dice nuestro comentario que no es todo el trabajo que un pastor realiza, pero sí es el principal: predicar la palabra de Dios, entregar el mensaje de Dios a la iglesia. Pero se dan cuenta ahí donde leímos en 2 Timoteo 4 que todo tiene que ver con ¿qué? Con la palabra, porque tengo que predicar ¿qué? La palabra. Y cuando voy a reprender, ¿con qué lo tengo que hacer? Con la palabra. Cuando voy a aconsejar, ¿con qué lo tengo que hacer? Con la palabra. Cuando tengo que animar, ¿con qué lo tengo que hacer? Con la palabra. Cuando tengo que guiar, ¿con qué lo tengo que hacer? Con la palabra. Yo no puedo dejar la palabra a un lado. Cualquier decisión, cualquier trabajo tiene que ser con la luz bendita de la palabra de Dios. Porque, ¿por qué no puedo aplicar una experiencia? ¿Por qué no puedo aplicar mi experiencia para que Él también lo haga así? ¿Por qué tengo que aplicar la palabra? Porque el trato de Dios con cada uno es de manera particular. Y como Dios ha tratado y trabajado conmigo, no lo va a hacer con usted, pero Él sí nos ha dado su palabra que nos va a alumbrar.
Por eso para todo necesitamos su palabra. Si vamos a construir un templo, sí necesitamos su palabra, hermano. Yo decía, ya hermano, ya por favor. Algunos hasta se molestan, ya, todo la palabra. Pues sí, hermano, ¿qué quiere? Es nuestro fundamento. ¿Qué se le dijo ahí cuando iban a construir el templo? No es con espada, mas con mi Santo Espíritu. Y se trataba de construir un templo. Usted quiere emprender un negocio, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. ¿Qué dice Dios? Usted va a iniciar una carrera, ¿a dónde tiene que ir? A la palabra. Vaya a la palabra. Ahí está la razón del fracaso de muchos que han hecho a un lado, ¿qué cosa? La palabra. El bendito consejo del Señor. Hermano, es importantísimo. Entonces, por supuesto que no es todo el trabajo que un pastor realiza, pero sí el principal, predicar la palabra de Dios, entregar el mensaje de Dios a la iglesia, mensaje que salva, liberta y sana, es el que edifica a la iglesia y la alimenta, fortaleciendo su fe, dándoles firmeza en el camino del Señor. La palabra nos da madurez. Y amados hermanos, ¿cómo? Por eso cuando, bueno, aquí tenemos algunas citas, pero también cuando nosotros vemos Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual sin engaño, para que por ella, ¿qué cosa? Crezcáis en salud. La razón por la cual una iglesia goza de salud y se manifiesta en su firmeza, se manifiesta en su madurez para enfrentar los problemas, amados hermanos, tiene su origen en la palabra. Y por eso nos dice, desead como niños recién nacidos. Un niño recién nacido cuando tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Y si no le dan la lechita? Sí, llora más, grita. Grita porque dice, o me dan la lechita o me reviento los pulmones. Hermano, cada uno de nosotros como cristianos toda nuestra vida debemos de desear, anhelar la leche espiritual. Usted dése cuenta de su vida espiritual, usted mismo. Cuando usted no tiene este alimento, usted comienza a actuar diferente. Su carácter. De pronto uno se descontrola, no lee la palabra, no ora. Dios mío, se empieza a ver. Se empieza a ver. Por eso es que nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis como saludable. Un niño que por alguna razón no pudo participar de la leche materna, pues manifiesta muchos problemas de salud. Una iglesia, amados hermanos, una iglesia que no es alimentada con la palabra va a manifestar muchos problemas de salud espiritual. Muchos problemas, que ya no me llevo con que Iván me cae gordo, que David toca feo la batería, y amados hermanos, todo es un problema. Necesitamos la palabra para crecer saludablemente. Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12, que nos dice, amados hermanos, la Escritura dice así. Ya lo leímos hace un ratito, y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Es importante
Cuando usted viene a la casa de Dios, por eso los insto a estar en la semana en la casa del Señor, amados hermanos, para ser edificados. Esto es importante. Esto es importante, hermano. Estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a escuchar la palabra. Haga usted un ejercicio. Así como espiritualmente no se alimenta cada 8 días, así ayune. Y mañana no coma ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. Y se viene a comer hasta el domingo ya en la comida que hacen. ¿Cómo va a estar? Sí, va a estar débil. Me duele la cabeza, siento mareos, siento que me caigo. Va a manifestar síntomas de debilidad. Usted necesita la palabra. Esto, amados hermanos, es importante. Entonces, 1 Timoteo 5:17 también nos dice la Escritura de la siguiente manera. 1 Timoteo 5:17 dice la Escritura así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y entonces sigue diciendo nuestro texto, amados hermanos, no solamente nos está hablando y nos está diciendo, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, sino que dice, la fe de los cuales imitad. Número 2, imiten la fe que profesaron. San Pablo pidió a los hebreos que al recordar a sus pastores, imiten la actitud de fe que ellos demostraron durante su ministerio, la fe de los cuales imitad. Les pide que sigan sus pasos, que también ellos sean cristianos de fe, que no solamente la profesen, sino que actúen con fe, tal como sus pastores lo hicieron, pues su fidelidad a Dios también quedó demostrada. La fe es de suma importancia para el pueblo cristiano, y los pastores hemos procurado demostrar con hechos que la fe se debe poner en práctica. Lo vemos en otra de las cartas del apóstol San Pablo, segunda a los Corintios 11, 23 al 27. Segunda a los Corintios 11, 23 al 27, y que dice la Escritura: ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin medida, en cárceles más, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en la mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Sin otras cosas, además, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Por eso decía, quien enferma, yo no enfermo, quien se escandaliza, yo no me quemo. Así, esa es la fe que el apóstol pide que se imite. Mire, hermano, a pesar de haber pasado por muchas situaciones, el apóstol Pablo dice, fui librado de la boca del león. Y entonces, ¿a qué se refiere eso? Eso no le afectó en su fe, y que él desmayara y que dijera, pues ya no voy a predicar, pues ya no voy a seguir adelante, pues ya, no afectó eso su fe. Siguió firme, pasó trabajos, peligros de muerte, ladrones, desvelos, hambre, tantas cosas. Él firme en su fe, confiando en el Señor. Por eso es que está diciendo la fe de los cuales imitad. No imites lo malo,
¿Imita qué cosa? El problema del ser humano es que tiende a imitar qué cosa. Eso, lo malo. Imita lo bueno, la fe de los cuales imitad. Esa es la fe que el apóstol pide que se imite, pues los pastores deben ser un referente de fe para la iglesia del Señor. Primera a los Corintios 11:1, que nos dice lo siguiente: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así. Y primera de San Pedro 5:3, que ya lo leímos y lo volvemos a hacer con ayuda del Señor. Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 3, y dice la Escritura: y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino que siendo dechados de la grey, es decir, ejemplo de la grey. Por eso es que el texto, amados hermanos, nos está diciendo claramente la fe de los cuales imitad, y ya hay una responsabilidad muy marcada en la vida de cada pastor. Es una responsabilidad grande, hermano. Estar guiando a la iglesia es delicado. Es delicado, porque el dueño de este rebaño es Dios. Es Dios. Y uno dimensiona, amados hermanos, la responsabilidad que tenemos delante de Él. No es un juego. Pastorear no debe ser un modus vivendus. Es temblar. Es batallar. Es servir. Es servir. Por eso es que estaba diciendo, la fe de los cuales imitad, considerando, ya nos lleva a eso, considerando cuál haya sido el éxito de qué, de su conducta. Por eso el punto 3 dice, consideren el resultado de su conducta. Finalmente el apóstol San Pablo pide a los hebreos que al imitar la fe de sus pastores lo hagan considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. El verbo considerar significa en realidad que mirar una y otra vez, observar cómo. Ahora, si uno es un mal pastor, no van a seguir ese ejemplo. Y uno tiene que ser real. No, ese ejemplo no. Por eso, antes de seguir el ejemplo, tienen que considerar, tienen que mirar una y otra vez, observar cuidadosamente, como diciéndoles que observen sus vidas desde el principio hasta el fin de sus carreras, su ejemplo de una conducta noble, santa, piadosa, y debió haber permeado durante todo el tiempo de su vida. Es verdad que el texto se refiere a pastores ya muertos para ese entonces, sin embargo también hay pastores con vida que son ejemplos de una conducta santa, y eso debe impulsar a todo cristiano a ser valiente, firme en la fe, que su corazón no ceda a los impulsos de la incredulidad, sino que se mantenga firme en sus convicciones cristianas hasta el fin de su carrera. Que no desanime a nadie para atender al llamado de Dios,
Porque Dios de la iglesia, Él saca ¿qué? Pastores. De ahí. Pero ya usted tiene que ir con todo el entendimiento y la responsabilidad que esto implica. Y Dios sigue sacando de las iglesias y de aquí también va a sacar pastores. Más. Pero es una responsabilidad muy seria. Muy seria. Por eso es que les decimos, oren por nosotros. El apóstol Pablo decía, oren por mí para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca. Yo puedo pedirles a ustedes, hermanos, oren por mí, que Dios me dé palabra, que me dé sabiduría, entendimiento. Y no se olviden de verdad, hermanos, no se olviden todos los días. Todos los días pidan por su pastor. Para que pueda servir al Señor de la mejor manera. Y amados hermanos, oiga, uno dice, a veces le decimos al Señor, Señor, ay, quisiera estar mejor sentado. Pero tú me llamaste. Tú me llamaste, Señor. Y ahora hay que servir. Hay que servir. Entonces, amados hermanos, tenemos que seguir adelante. Sin embargo, hay pastores con vida que son ejemplos de una conducta santa y eso debe impulsar a todo cristiano a ser valiente, firme en la fe, que su corazón no ceda a los impulsos de la incredulidad, sino que se mantenga firme en sus convicciones cristianas hasta el fin de su carrera. Y oren por el siervo de Dios que también pastoreó aquí, nuestro hermano Arístides, su esposita. Señor, sé con ellos. Esas oraciones, amados hermanos, son tan importantes. Primera Tesalonicenses 5, 12 y 13, que nos dice la palabra. Dice la Escritura así, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. ¿Qué cosa? Eso, tened paz los unos con los otros. A pesar de que tengo que cumplir con mis responsabilidades de amonestarlos, de disciplinarlos, de todos modos tiene que haber ¿qué? Paz. El hecho que aplique la disciplina, ¿eso quiere decir que no los amo? No. Al contrario. Para nosotros es doloroso. Pero en la iglesia tiene que haber disciplina. En la iglesia tiene que haber corrección. Y es un trabajo, amados hermanos, que tiene que considerarse. 2 Timoteo 4:7 dice la Escritura. El apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que ese día es precioso porque es el día en que terminamos ¿qué? Nuestra carrera. Y que uno pueda, cuando ya esté dejando esta tierra, pueda decir, Señor, gracias porque me preservaste hasta ¿qué? Hasta el fin. Gracias, Señor. Muchas gracias. La iglesia tiene el deber de acordarse de sus pastores,
no meramente como un recuerdo vago de ellos, sino como un ejemplo digno de imitar por su fidelidad al Señor y dedicación a la predicación de la palabra de Dios, y que han impulsado a la iglesia a seguir las pisadas del Señor Jesucristo y a obedecer su palabra. Así. Entonces, hermanos, lo que tenemos nosotros aquí en la Escritura, acordaos de qué, de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y yo sí les digo nuevamente, oren por mí, por favor. Oren, amados hermanos. Muchas veces en la juventud no se dimensiona, y cuando yo oía a mi pastor pedir, por favor, hermanos, oren, yo decía, ¿por qué? Pues está sirviendo al Señor, pero estando ya acá y viendo toda la carga y todas las luchas, y que a veces en verdad, amados hermanos, uno dice, ya no puedo. No puedo. Pero cuando escucho que la iglesia está ¿qué? Está orando. Está orando, está orando. Digo, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y nuestros corazones son confortados, fortalecidos para seguir adelante. Vamos a orar al Señor. Les invito a que sirvan a estar de pie. Y bueno, hoy hablamos de los pastores. Yo voy a pedir que oren por mí. Yo oro por ustedes siempre. Oren hoy por mí, con la ayuda del Señor. Voy a pedir a los siervos del Señor. Voy a pasar, me voy a arrodillar, hermano Chemita, siervos del Señor, hermano Luis, hermano Muñoz. Pasen aquí adelante a las siervas del Señor. ¿Por qué? ¿Qué puedo decir? Yo necesito, hermano. Necesito. Como decía el apóstol Pablo, y él lo rogaba, amados hermanos, él lo pedía así. Entonces, vamos a orar. Hermano Luis, le pido que aborde aquí y termine usted con la oración por la ofrenda y dando gracias al Señor. Y hermano Chemita, si nos dirige en esta oración, con la ayuda del Señor, aborde, hermano Luis, de una vez, y nuestro hermano Chemita dirige la oración, y usted ya culmina con la oración por la ofrenda y despidiéndonos con la bendición apostólica con la ayuda del Señor. Bueno, pues vamos a orar con la ayuda del Señor por nuestro pastor, que el Señor siga siendo con él, con la ayuda del Señor, con nuestro hermano José María López. Oramos con la ayuda de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, en esta hora delante de ti, Dios, Señor, una vez más, Señor, nos encontramos, Señor, en tu presencia, amado Dios, pidiéndote, Dios, y suplicándote, Dios, Señor, que escuches, Señor, en este momento, Dios, nuestra oración, amado Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, es que nos acercamos, Señor, en esta hora, Dios, Señor, y queremos poner delante de ti, Dios, la vida de tu siervo, Padre eterno, Señor, la vida de su esposa, oh Dios, Señor, que tú sabes, Señor, todo el trabajo, Dios, Señor, que es, Señor, el estar delante de ti, Padre eterno, Señor, delante de, sirviendo, Dios, Señor, a ti, sirviendo a la iglesia, amado Dios, Señor, y pedimos en esta hora, Dios, juntamente, Dios, con la iglesia, Dios, de este lugar,
Queremos poner la vida, Dios, de tu siervo, Dios, Señor, que tú lo cubras en esta hora, Dios, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, Señor, sea, Señor, sobre su vida, amado Dios, Señor. Que tu presencia, Dios, Señor, sea manifiesta, Dios, Señor, en esta hora. Poderoso eres tú, Dios, para obrar, Señor. Poderoso eres tú, Señor, para cubrir su vida, Dios, Señor. Dale la sabiduría, dale el temor santo, Dios, Señor. Dale el entendimiento, Dios, Señor, para poder servirte, Dios, con todo su corazón, Señor. Y en integridad, oh Dios, Señor, delante de ti lo ponemos, Señor, para que tú obres, para que manifiestes tu palabra, Dios, Señor. Que cuando sus labios se abran, Señor, sea tu palabra, Dios, quien fluya, Padre eterno, Señor. Que cuando enseñe a la iglesia, Dios, tu palabra, Señor, sea en sus labios. Para cuando corrija, Dios, y exhorte, Dios, Señor, tu palabra santa, Dios, sea, Dios, en él, Padre eterno. Para cuando enseñe, para cuando, Señor, de palabras de consuelo, Dios, Señor, sea tu palabra que fluya, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, amado Dios, Señor. Llénalo, Dios, en esta hora, Dios, Señor. Capacítalo, Dios, Señor, porque habrá momentos en los cuales Él no podrá, se sentirá, Señor, incapaz de servirte, Dios, Señor. Vendrá la lucha, Dios, en su mente, Dios, Señor. Sus fuerzas, Dios, menguarán, Señor, pero tú eres quien lo toma, Dios, con tu mano derecha, Dios, Señor, y lo levantas, Señor. Y aunque el enemigo venga como río, Padre eterno, Señor, tú levantas bandera, Dios, en su vida, amado Dios, Señor. Tú eres, Señor, y serás, Señor, quien lo ha tomado a misericordia, Dios, Señor, quien lo sacaste, Dios, Señor, para hacerlo siervo tuyo, Padre eterno, Señor. Y pedimos, Señor, que lo bendigas, Señor, que alumbres, Señor, su vida, Dios, con tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Dios, le dé la fortaleza, Padre eterno, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos, Señor. Obra, Dios, en él, Señor. Obra en su esposa, Dios, su ayuda idónea, Dios, que le has permitido, Padre eterno, Señor. Este matrimonio de trabajo, de esfuerzo, Dios, Señor. Dale, Señor, esa fuerza que necesitan, Dios, porque en tu obra, Dios, el trabajo es arduo, Padre bendito, Señor. Fortalece a tu sierva, ayúdala, Dios, Señor. Dale de tu gracia, Dios, en este tiempo, Padre bendito, Señor. Obra en ella, Padre eterno, Señor. Que tu gloria, Dios, Señor, se manifieste, Dios, en este matrimonio, Padre santo, Señor. Y así delante de ti, Dios, Señor, está su vida, Dios, Señor. Señor, obra, Dios, Señor, en este día, Dios, en ellos, Padre santo, Señor. En tus manos los ponemos, Señor, juntamente, Dios, Señor, con toda tu iglesia, Dios, Señor, es que ponemos la vida, Dios, de tus siervos, de tu sierva, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas, Dios, en sus vidas, amado Dios, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos por este momento que nos permite, Señor, en unidad, Señor, pedir por la vida de tu siervo, Padre. Señor, ponemos su vida, la vida de su esposa en tus manos, Señor, creyendo, Dios, que tú seguirás obrando, que tú seguirás respaldando, Dios, Señor, sus vidas. Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en este lugar y escuchar tu palabra, Padre, a través de tu siervo. Sigue siendo con él, Señor. Padre, él no puede vivir sin tu presencia, Señor, y él no iría a ningún lado si tú no vas con él, Padre. Así como el aire, Señor, es importante para su ser, para vivir, tu presencia es primordial, Padre eterno, para él seguir adelante. Señor, sigue usando su vida, Padre. Sigue usando, y que sean tus palabras para tu iglesia, Señor. Y que él, al abrir sus labios, busque tu honra, tu gloria, tu alabanza, que tú seas exaltado, Señor. Y que esta iglesia, Padre, podamos ver, Señor, día a día
a Cristo, tu Hijo amado, en su vida, Padre, a cada instante, y podamos seguir, Padre, seguir adelante, Señor. Gracias porque tú permaneces fiel con Él, con esta iglesia, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has sostenido, Padre eterno. Has sostenido nuestra economía, también tú has estado ahí, Señor. No nos has dejado y no nos has abandonado. Por eso te pedimos, Señor, por esta ofrenda, que tú seas, Señor, con cada uno de tus hijos en esta hora, Padre. Que tú seas en el trabajo, en el negocio, Señor. Tú glorifícate, Señor, y aún en la escasez, cuando pasemos, Padre, o alguien pase, tu nombre sea ahí glorificado y bendecido, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has permitido, Señor, en esta mañana. Bendice la ofrenda, pues, Padre. Y también, Señor, cuando llegue el momento de salir de este lugar, que mientras distante uno de los otros, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor tuyo, Padre Santo, y la participación y comunión con tu Santo Espíritu sea con cada uno de los que alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.